Bueno, buenas noches de nuevo a todos y todas los que nos acompañan en esta cátedra abierta. En nombre de la Fundación Universitaria Católica del Norte y de la Universidad San Buenaventura, les damos la bienvenida a todas las personas que esta noche se conectan. En sala tenemos aproximadamente 34 personas. Estamos totalmente complacidos y complacidas de poder compartir estos espacios de cátedra abierta que suma al ejercicio académico que cada uno de ustedes desarrolla en sus diferentes programas y en sus diferentes universidades y que también permite pues como conversar de algunos temas puntuales académicamente hablando, pero también que conectan con la realidad que ustedes habitan en sus territorios. Yo soy Vanessa Martínez Tobón. Yo actualmente soy docente de la Fundación Universitaria Católica del Norte desde el año 2020. Soy de formación abogada, especialista en gestión pública de la Universidad de Medellín. Soy abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Mi maestría es en planeación territorial y dinámicas de poblaciones de la Universidad Externado. Soy conciliadora en Derecho y, bueno, docente universitaria desde el 2015. Apasionada por varios temas, entre tanto, todo lo que tiene que ver con trabajo con poblaciones, con inclusión, con diversidad. He acompañado pues por más de 20 años también desde la función pública diferentes grupos poblacionales. Actualmente también me desempeño como la Defensora Nacional para la Delegada de Infancia, Juventud y Vejez de la Defensoría del Pueblo. Entonces, tengo también como la fortuna de estar desde el sector público hace muchísimos años teniendo una experiencia puntual en estos temas. Saludarlos y saludarlas en nombre además pues de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, en nombre del decano, de la coordinadora y de todo el equipo de alianza con la Universidad de San Buenaventura. Ahorita durante la reunión les voy a compartir el enlace de asistencia para que también evalúen un poco el espacio y que sea pues como un espacio de interacción. Quisiera en este primer momento hacer un ejercicio de que levanten la mano quienes hacen parte de la Universidad San Buenaventura. Por acá veo a Liliana. Bienvenida, Liliana. Laura Tapias, Marcela. Bueno, creo que entonces la gran mayoría somos de la Fundación Católica del Norte. Bienvenida igual a Laura, Marcela y Liliana. Ya pueden bajar la mano. Como les contaba y saludaba en nombre de ambas universidades, esto es una alianza estratégica que se hace con el objetivo de llegar a más personas. Bueno, entonces, como les informé, la reunión está siendo grabada para efectos pues también de que nos quede como la trazabilidad y que nos quede lo que abordamos en el espacio. Esta cátedra, que es una cátedra abierta, la hemos denominado Retos para la implementación y apropiación de la agenda pública, las políticas públicas en el marco de esos retos. De eso ya de entrada supone, Meira, adelante, ¿nos vas a preguntar algo? ¿O es que eres de la San Buenaventura? Meira, ¿nos escuchas? Bueno, quizás tiene problemas con el audio, igual también el chat está habilitado por si quieren algún tipo de información adicional. Bueno, entonces, como les decía, denominamos esta cátedra Políticas Públicas, Retos para la Implementación y Apropiación de la Agenda Pública. Vamos a partir, digamos, preguntándonos, cuestionando, tratando de entender qué son las políticas públicas. Entonces podemos afirmar que para el momento en el que estamos del Estado Social de Derecho en Colombia, de la situación de las diferentes administraciones locales y departamentales y nacional, pues las políticas públicas en la actualidad es una herramienta esencial, tanto desde el ejercicio académico como desde el ejercicio práctico de la gestión pública. Por ende, es importante siempre resaltar que las políticas públicas no son exclusivamente el interés del gobierno de turno, sino que por el contrario, muchas
entidades, muchos sectores, entre esos el académico, pues se ha empezado a cuestionar y a preguntar y acercarse a la figura o a la herramienta de las políticas públicas para comprender, pues primero las situaciones de conflicto que se pueden dar en el territorio, situaciones problemáticas, pero también para identificar algunas oportunidades y poderlas transformar en un asunto público a través de una política que en el tiempo perduren y que se conformen o que consoliden esa agenda pública. Ahorita estaba observando que varias de las personas que están conectadas cursaron el curso de políticas públicas conmigo, que lo dicto en la Católica del Norte, y eso lo veíamos mucho en clase, como cuáles son esas características, cuáles son esas potencialidades, cuáles son esas ventajas, pues de estar frente a una política pública y no frente a otro tipo de política. ¿Qué es la gestión pública? Pues es ese accionar, es ese consolidar, es ese materializar todo ese asunto que se ha documentado desde lo académico y desde lo técnico y que constituyen los documentos técnicos de política pública y que ya permite hacer una gestión, entregar un bien o un servicio al público. Y en la actualidad este tipo de políticas son plataformas, es decir, sirven para pues, poder implementar planes, programas y proyectos y como les decía, dirigidos inicialmente a resolver conflictos sociales, pero también a identificar o potencializar oportunidades, que eso también es un tema muy importante de las políticas públicas. Las políticas públicas pueden tener un diagnóstico que me identifique una potencialidad y que sobre esa potencialidad yo poder plantear una agenda y que eso permita realmente tener un impacto positivo en esa situación que había identificado como una oportunidad. Ahora nosotros en esta cátedra lo que queremos plantear y empezar a revisar y que quizás lo conversemos es cuáles han sido o qué ha sido de este elemento de la política pública, sea más un asunto de legitimar la administración o el gobierno de turno, por ejemplo. Se vuelve más un asunto de moda, de coyuntura política, y es que todos las y los gobernantes están hablando de política pública o si definitivamente sí es un instrumento que sirva a resolver esos conflictos y esas anomalías entre las comunidades y los gremios. Quiero acá abrir un poco el micrófono para dos o tres intervenciones que me den cuenta de esas dos preguntas. Una, si consideramos que el asunto de políticas públicas está mucho más relacionado con una coyuntura de moda, con que muchos y muchas lo mencionan, o si consideramos por el contrario que sí ha sido un instrumento efectivo para la solución de algunas problemáticas. No sé quién quiera de pronto levantar la mano para que abramos la conversación. ¿Alguna intervención? ¿Algún comentario? ¿Qué conocemos de políticas públicas? ¿Estamos familiarizados con el término? ¿Ya hemos cursado los cursos que tienen que ver con políticas públicas? Ni una sola manito. Bueno, pero me confirman que me están escuchando bien, por favor. Sí, señora, buenas noches. Ah, bueno, perfecto. Profe, buenas Entonces, noches. por el momento, Profe, entonces, buenas noches. hola. Ya los Buenas escucho. noches, profe. Para mí, las políticas públicas son como decisiones de gobierno de la oposición. De la oposición. O sea, decisiones de gobierno de la oposición, o sea, quien está como, digamos, gobernando, ¿no? En el momento. Ah, ok. Perfecto, Juliet. Muchísimas. ¿Es Juliet o Daisy la que me está hablando? Es Daisy, ¿verdad? Daisy, sí, profe. Gracias, Daisy. Bueno, Daisy nos dice que son unas decisiones que toman los gobernantes de turno, los que están en una posición de gobierno. ¿Quién más quiere de pronto abrir su micrófono, levantar la mano y contarnos? David, adelante. Hola, profe, ¿cómo vas? Pues yo creo que las políticas públicas, al menos en Colombia, se basan mucho por egos y, y por necesidades de los políticos que tienen ese control público. Lastimosamente no se lleva como un control sobre las decisiones y el impacto que tienen
en las personas, sino que pueden cambiar drásticamente ciertas cosas, ciertos puntos, que de pronto a nosotros como ciudadanos nos pueden afectar un poco en la de vida. Entonces, pues no sé si me estoy equivocando, la verdad, primera vez que no había visto el curso que tuviste, pero lo que yo entiendo por políticas públicas y lo que acabas de decir, que es como un macro que no tiene que depender solamente de las decisiones personales, creo que en Colombia no se maneja de la mejor forma. Gracias, David. Bueno, entonces ahí vamos entendiendo, aparte de las reflexiones y de lo que conocemos, algunas críticas, que es lo que quiero con estas dos preguntas. Ahorita retomo varios de los elementos que abordó David. Seguimos con Liliana Díaz. Buenas noches. Pues igual, siento que realmente ellas se quedan como en el papel. Sí son figuras públicas, pero pues realmente el objetivo principal no está llegando a lo que realmente se requiere, sino pues es como una forma de ellos querer mitigar la problemática, pero como tal no se está generando el resultado pues que quizás se debiera tener para pues poder hacer una real solución. O sea, no se está realmente pues sirviendo prácticamente para mayor cosa. Siento que eso pasa. Por lo menos en el sector donde pues figuro yo, en el departamento en el cual vivo. Gracias, Liliana. Lorena. Lorena, ¿tiene la manito levantada? Hola, profesora, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, en cuanto a lo que preguntaste, para mi concepto, las políticas públicas son una intervención de parte del gobierno, considero, pues para solucionar temas problemáticos, lo que la sociedad pues necesite, es lo que entiendo, así como lo básico. No estoy muy familiarizada con el tema, pero pues creo que es así. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, Franceli, creo que es la última que tiene la manito levantada en este momento. Hola, profe, buenas noches y buenas noches para todos mis compañeros. Pues el término políticas públicas me acerca un poco a un tema que vi, a una materia que traté en el primer periodo del quinto semestre sobre proyectos ambientales. Ahí hacía como énfasis al acercarnos a esas políticas públicas y de hecho aquí en el enunciado que tienes dice que es la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales existentes. Y en esa materia podríamos ver que muchas de esas políticas públicas no las conocemos y nosotros en el camino de profesionalizarnos es bueno que lo conozcamos más como trabajadores sociales porque podemos intervenir y saber que esa herramienta está ahí, que esos fondos están ahí y desde ahí pues también irlos encauzando. Fue parte de lo que trabajé en el primer periodo de este quinto semestre. Entonces, no sé, se me familiariza, como que me hace eco de lo que estuve trabajando ahorita en el periodo. Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Me encanta que estemos tan participativos. No sé si Liliana va a decir algo más o se le quedó el micrófono levantadito. ¿La mano? Perfecto. Ya, gracias. Gracias. Y no sé si alguien más tenga alguna, creo que un micrófono, pero creo que era que lo tenía abierto. Bueno, excelente las intervenciones de todas las compañeras y el compañero David. Hay varios elementos que ustedes están planteando que quiero retomar. Hay, digamos, una conclusión que creo que todos abordaron y es que las políticas públicas tienen una gran relación con los gobiernos, o sea, con la institucionalidad, entendiendo lo que ahorita vamos a comprender es que no es solamente un asunto del gobierno, es un asunto de una serie de actores que son o deberíamos ser protagonistas de las políticas públicas. También abordaron el tema de que dar respuesta a una situación problemática. En términos generales, sí es así, no siempre puede ser efectiva, que es como alguna reflexión que nos hacían respecto a si está solo en el papel, si realmente sí se puede implementar y que, cuál es el efecto, por decir que eso tiene en la ciudadanía.
Hay una reflexión que quiero resaltar, es la que nos hacía el compañero respecto a los egos de la clase dirigente política para las políticas públicas. Es decir, llega la persona a gobernar y tiene una intención muy puntual en el sector de deportes. Entonces puede que haga un planteamiento de política pública para el deporte, pero que realmente el deporte o esa situación alrededor de ese gremio no sea la problemática más sentida de la comunidad y esto se haga más por un interés particular. Y la última compañera que nos decía, venga, me suena un poco como el asunto de proyectos, está muy relacionado porque, como les decía, las políticas públicas pueden ser esa plataforma, ese punto de partida para poder ejecutar diferentes programas y proyectos. Entonces, digamos que respecto a estas dos preguntas que yo les propongo respecto al efectivo o al impacto efectivo que tiene en el marco de las problemáticas, pues está la gran interrogante, que por eso hoy hablamos de cuáles son esos retos para la implementación, y lo segundo es hasta qué punto se vuelve un asunto de discurso. Entonces todo el mundo habla de políticas públicas y todo el mundo las menciona, pero no estamos totalmente claros si esas políticas públicas están siendo realmente efectivas. Entonces, podríamos decir en esta línea que las políticas públicas es un proceso integrado por decisiones, acciones, inacciones y acuerdos, y que se transforma o se convierte en un instrumento o en una herramienta. Es decir, es lo que me va a permitir poder lograr ese objetivo, que normalmente las políticas públicas tienen unos objetivos, y ese objetivo pues va a estar encaminado a la solución de una situación problemática. Es un proceso adelantado de manera general, o la regla general es que se adelanta por las autoridades públicas, y dice la teoría que con la participación eventual de los particulares. ¿Qué es lo que también acá debemos precisar? Hay políticas públicas que pueden nacer de la intención de la ciudadanía, y las colectivas que integran. Ejemplo, hay un grupo de ambientalistas que tienen un especial interés en generar una reflexión respecto del medio ambiente en un tema puntual, del aire, por ejemplo, o de los ríos, o del cauce de los ríos, o del manejo de las quebradas. Pues esa iniciativa puede hacer eco en las autoridades, a través de que, pues de varias formas. Entre tanto, podría hacer eco, por ejemplo, a través de los consejos municipales, es decir, puede que ese grupo colectivo entregue esa iniciativa que se puede considerar como un proyecto o un proyecto de acuerdo, una iniciativa legislativa, y haga trámite. Entonces, cuando decimos que la participación de la ciudadanía es eventual, pues a mi modo de ver es relativo, toda vez que sí se hace necesario siempre que la ciudadanía haga parte de ese ciclo de política pública, de esa identificación de esa problemática, y también puede partir de la ciudadanía esa intención de política pública. Es un proceso que está encaminado a prevenir o solucionar una situación definida como problemática, también a potencializar una situación que no esté siendo bien manejada o abordada, y la política pública hace parte de un ambiente determinado, o sea, está focalizado, tiene un público, tiene un sector, y se busca, digamos que sobre esa situación, modificarla para mejorar o mantener. Entonces, es decir, la política pública lo que busca es mantener una situación, por ejemplo, en el marco del turismo o el ecoturismo en determinado espacio territorial o social. Yo por acá les estoy compartiendo en el chat, ya les compartí por primera vez el enlace de la asistencia y también un poco la valoración del espacio para que lo vayan revisando. Y por acá sigo viendo que siguen entrando personas, bienvenidos y bienvenidas. Hay una persona que como que le está fallando la conexión porque entra y sale permanentemente. Bueno, ahora bien, ¿qué son esas políticas públicas entonces? Entonces ya dijimos, son acciones, solucionan esas problemáticas, esas situaciones que consideramos están afectando el buen funcionamiento. Estas políticas públicas tienen unas metas y unos objetivos. Estas políticas públicas a su vez solucionan ese problema o identifican esa situación que va a permitir modificar situaciones de la sociedad que se pueden también volver tensiones, y esas políticas públicas lo que buscan es potencializar esas intenciones de los agentes o esas acciones de las autoridades y agentes y convertirlos en agenda pública.
Básicamente, ¿qué es una agenda? Es como nuestra agenda personal. Cuando nosotros incluimos un tema en la agenda, a ese tema le vamos a asignar tiempo, a ese tema le vamos a asignar recursos, ese tema hace parte de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. Entonces, por eso decimos que las políticas públicas permiten conformar agendas. Entonces, ¿qué son? Pues parte de lo que ya hemos venido hablando, es una acción del Estado. Ojo, no necesariamente del gobierno, pero que está orientado por el gobierno. Recordar que el Estado lo conformamos, por ejemplo, las instituciones de educación, por ejemplo, las instituciones de gobierno, por ejemplo, las familias, cuando hacemos un ejercicio de cooperar o de coayudar a una determinada situación. Entonces, ese concepto de Estado-Nación lo conformamos todos y todas las personas que habitamos un territorio definido y que buscan responder pues a esas demandas sociales. Es además entonces un conjunto de acciones implementadas en el marco de planes y programas gubernamentales. La política pública nace y lo que debería hacer es que armonice eso que contiene con el plan de gobierno o el plan de desarrollo. Y adicional a eso, debe ser integral, o sea, debe ser muy completa. Normalmente no hacemos políticas públicas de corto alcance, porque entonces sería otro tipo de acción, sería un proyecto, sería una acción del gobierno, pero no necesariamente sería una política pública. Y adicional a eso, pues debe ser legítima. Legítima quiere decir por qué medio se aprueba. Una política pública nunca será impuesta. Una política pública normalmente tiene un trámite desde la participación ciudadana. Normalmente se hace por elección de los consejos municipales en el caso de los municipios, de las asambleas en el caso de los departamentos y a nivel del Congreso de la República a nivel nacional. Eso es lo que hace que sea legítima. Sistémica, es decir, que obedece a una serie de sucesos para poder lograr ese proceso, ese efecto, y sostenible en el tiempo, porque las políticas públicas no cambian cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, o por el contrario, se busca, o una característica propia de las políticas públicas es que son de mediano plazo, o sea, es decir, a 10 años. Normalmente es que se presentan las políticas públicas. Ahora, ¿qué no es política pública? Abro el micrófono para que alguien me diga qué considera que no es política pública. ¿Quién levanta la mano? Ya somos 50 en la sala. Qué bueno. Con lo que hemos hablado, ¿qué no es que ustedes de pronto creían que sí era política pública? De pronto alguien que diga, bueno, yo siempre creí que política pública era esto y no lo es. Listo, les voy acá a proponer algunos ítems de lo que no es política pública. Entonces, no es lo mismo que las políticas del gobierno. Es decir, no todo lo que hace la alcaldía, la gobernación o la presidencia es una política pública. ¿Qué eso pasa? Entonces empezamos a nombrar todo política pública y todo no es política pública porque las políticas públicas, como les acabo de mencionar, tienen unos trámites diferentes, tienen una duración en el tiempo diferente, tiene un trámite o un ciclo donde se identifica una situación problemática, pero se hace un diagnóstico y adicional a ese diagnóstico se formula para luego ser aprobada y ser implementada. No es toda la acción del gobierno, entonces digamos un gobierno hace las festividades tradicionales, eso no es una política pública, o un gobierno hace una rendición de cuentas, eso no es una política pública, están dando cumplimiento a un llamado normativo o legislativo. No es un instrumento que sea de 1 año o menos, por el contrario. Disculpen un momento que alguien me está preguntando por la asistencia y yo ya la he compartido. ¿Ustedes logran ver la asistencia? No sé por qué Mónica no la logra ver. Sí, señora, ya pude verlo. Ah, ok, listo, perfecto. Ahí está en el chat igual para que la diligencia. Entonces no es un instrumento que yo pueda variar como gobierno cada año o menos cada mes o cada 3 meses, no, es una política que en el tiempo tiene una duración, como les decía, normalmente de 10 años. No es un instrumento de participación con efecto inmediato, entonces nos reunimos,
acá está el grupo de ambientalistas, acá el grupo de mujeres, acá el grupo de jóvenes, planteamos estrategias de política pública, incluimos el tema y ya quedó solucionado. No, es un proceso de acciones que como proceso toma su tiempo y que tendrá sus resultados en el tiempo, no inmediato. ¿Es una acción aislada? No es una acción aislada, por el contrario, es un proceso. Entonces no es una actividad que yo hice tal día, entonces voy a hacer, no sé, un campeonato de fútbol con las mujeres de la ruralidad para potencializar el uso del tiempo libre. Eso es una acción, eso es una actividad, pero no es una política pública. No es una decisión exclusiva del gobierno. Esto es fundamental porque una política pública requiere y exige un proceso democrático y participativo. Entonces no puede ser que alguien dijo y todo el mundo hizo, o que el gobierno eligió, porque entonces eso sí no sería una política de gobierno, no una política pública. ¿Qué características entonces tiene la integralidad que lo mencioné ahorita? Que dan respuestas a una problemática específica y que con eso ingresa a esa agenda pública, que son dinámicas. Ojo con el dinamismo, no quiere decir que sean inestables o que yo las pueda modificar cuando quiera. Las políticas públicas sí se pueden modificar, se modifican de la misma forma que fueron aprobadas. Ejemplo, si la política pública está por acuerdo municipal, los acuerdos los deciden o los implementan los consejos municipales. Como muy bien su nombre lo sugiere, es un acuerdo. Entonces, ese acuerdo puede ser quien le dé la vida a la política pública. Y puede que a los 2 años, o a los 3 años, o a los 5 años, se identifica que como está construida esa política pública, no tiene el efecto que quería o que se esperaba en atención a la situación problemática. Entonces, ¿qué se hace? Se puede hacer una modificación a la política pública por el mismo medio, es decir, por acuerdo municipal, que reúne esas vocerías de todas las personas que conforman esa instancia. A eso se refiere la dinámica, no quiere decir que sea eventual o que yo como gobierno hoy la voy a implementar, pero mañana no, sino que lo hago de manera permanente. Y plantean esfuerzos compartidos, lo mencionaba ahorita, las políticas públicas no es solamente un asunto que salga y dependa del gobierno. Las políticas públicas es un asunto que compete a muchas entidades, a muchas organizaciones y que normalmente el logro del mismo depende de muchos actores, no solamente de un actor estratégico. Entonces, de ahí que la responsabilidad sea cada vez más compartida. ¿Qué es importante también en las políticas públicas? Los enfoques que les demos a las políticas públicas. Entonces, hay unas políticas públicas que tienen unos enfoques muy claros. Entonces, el enfoque del curso de vida, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de personas mayores. Eso es un foco o un enfoque que tiene la política pública. Pero también tenemos otro tipo de enfoques que es al que yo me quiero referir hoy, que es el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas. Este enfoque tiene como objetivo que esa política pública materialice de manera real los derechos. Los derechos están dados a nivel de la Constitución política, de los acuerdos internacionales, pero los derechos por sí no se logran materializar. Necesitamos encontrar una estructura, sea de gobierno, una estructura sea administrativa, una estructura sea social, que permita materializar esos derechos que suenan hermosos en el papel. En la mañana estaba en un espacio de instalación de la Semana de la Niñez y la Salud Mental y hablábamos, por ejemplo, del derecho fundamental a la salud. Y el derecho fundamental a la salud, pues, incluye, entre tantos, además de la prestación de un servicio, como es la prestación del derecho a la salud en una IPS, también es comprender, por ejemplo, qué pasa con la salud mental y cómo entender esa problemática de salud mental como un problema de salud pública, porque impacta de manera directa a la persona, pero también a todos y todas quienes la rodean. Entonces, de ahí es importante que entendamos que este enfoque permite materializar. También los derechos humanos se convierten en el referente y en el fin último de las políticas públicas. Una política pública jamás va a ir en contravía de un derecho fundamental o de un derecho humano. Por el contrario, es a su vez un instrumento idóneo para poder realizar esos derechos. Entonces, una política pública, voy a dar un ejemplo dramático y extremo, no puede dar cuenta de que vamos a matar a otras personas o vamos a acabar con la vida de otras personas. Eso iría en contra del derecho y así está en la política, pues es
algo que no podría hacer parte de nuestro ordenamiento y por eso pues sería inviable, ilegítimo y no tendría ninguna validez. Pero aparte de ser esa forma de materializar, cuando se adoptan esas políticas públicas, debe siempre garantizar esa participación de la sociedad, lo cual también va a permitir pues comprender que esa participación hace parte de ese enfoque de derechos, porque parte de eso, de poder entender la voz de la ciudadanía. Por acá veo una mano levantada. Ah, ya la bajó. Liliana creo que era, no sé. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta, algún comentario que levante la mano para darle la vocería? Vale, entonces continuamos. Ahora, entonces, ¿qué pasa con el gobierno y las políticas públicas? Entonces, tenemos línea de gobierno en diferentes niveles. Entre tanto, tenemos el nivel municipal, que es como ese primer nivel. Tenemos el nivel departamental y el nivel nacional, y hay otro tipo de divisiones político-administrativas, como las regiones, por ejemplo. ¿Qué pasa entonces con ese gobierno y esas políticas públicas? Pues primero, que hay una relación directa porque el resultado, o sea, lo que hace que la política pública viva a la ley y al ordenamiento son los actos administrativos. Y esos actos administrativos pues deberían ser la consecuencia de un proceso de interacción entre los grupos de interés, o sea, es decir, si voy a impactar a las personas mayores, si voy a impactar a las juventudes, si voy a impactar a las mujeres, con ese gobierno. Y tiene, digamos, diferentes momentos. Entre los momentos que tiene, está contemplado ese primer momento de diseño y gestión y evaluación de las políticas públicas. ¿Cómo logro yo entender cuál es ese diseño? Cuando logro entender cuál es esa problemática que voy a dar respuesta a través de qué? De una gestión. Ese diseño y esa gestión tienen una relación directa, totalmente directa, con esa evaluación a posterior que se va a hacer. Entonces es totalmente válido y necesario que el gobierno converse con esos grupos de interés y puedan llegar a algunos acuerdos en el marco de ese diseño y que por ende esa gestión pues tenga una coherencia con esa situación que se identificó. Debe ofrecer soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Entonces la política pública no puede ser en abstracto, no puede ser general, sino que debe ser muy puntual. Está dando respuesta a qué situación, cuál es la situación a la que debería de impactar y como tal se tendría que ver un efecto directo. Entonces, esa solución debe ser específica en el marco de ese asunto. Debe desprender de esas políticas, pues esa agenda, como lo he mencionado y lo he dicho como ya en 3 momentos de la noche de hoy, una de las grandes potencialidades de tener políticas públicas es que insertamos la situación en la agenda. Y cuando algo está en la agenda, tiene tiempo, tiene presupuesto, tiene prioridad, está en el radar, por decirlo de manera coloquial. Debe convertirse en un instrumento para la realización de otras políticas públicas. Es decir, la política pública en sí es esa plataforma, es ese punto de partida de planes, programas y proyectos, pero también debería ser como una articulación con las demás políticas públicas para lograr mejores o más impacto en el marco de esa garantía de derechos, que es el enfoque que le queremos dar. Y también ese gobierno es quien da continuidad a esas políticas públicas. Ahí hay varias teorías, algunos teóricos dicen que las políticas públicas no son de estricta obligación. A mi modo de ver, sí, un gobernante, hombre o mujer que llega a su cargo debe de entender y conocer qué políticas públicas tiene y esas políticas son las que debe implementar y debe de armonizar con su plan. No es opcional porque si no perdería toda la fuerza que tiene el que tenga una duración de 10 años, el que tenga una legitimidad ante la corporación, por ejemplo, el Consejo Municipal. ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? Meira. Profe, usted decía que deben de implementarse, ¿cierto? Pero como decía una compañera ahorita, o sea, a veces las políticas públicas existen, pero los gobiernos no las cumplen, ¿cierto?
Entonces, es allí donde se ve se tiene que formar la veeduría, ¿sí o no? Para que se den cumplimiento a esas políticas públicas. Así es. Hay una figura que es el control social. Ese control social lo puede ejercer cualquier ciudadano o ciudadana, pero también hay otra figura bien significativa en el marco de la Constitución política y son las veedurías ciudadanas, que se conforman ante quién, ante las personerías. Y esa veeduría es quien podría decir, así tal cual, yo desde afuera estoy viendo que existe esta política pública, que esa política pública se supone que atiende esta problemática, pero definitivamente no está pasando nada. Entonces hay un incumplimiento. Y un incumplimiento de una política pública podría tener bastantes consecuencias para el mandatario, incluso la suspensión de su puesto, incluso multas, incluso inhabilidades posteriores, porque la política pública exige el cumplimiento, no es una opción. Entonces, muy valiosa tu intervención porque es totalmente claro que hay una acción directa que puede hacer la ciudadanía. Cindy, ¿te arrepentiste? Yo te vi la mano levantada. Ay, sí, profe, es que qué pena. Es que vi que más o menos la pregunta mía también iba por el mismo camino, que cuál era la entidad o la organización que se encargaba de evaluar si se estaban cumpliendo esas políticas. Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, ahí también vuelvo a reiterar lo que les decía ahorita. Digamos que la ciudadanía es ese primer actor clave tanto para la formulación como para hacerle seguimiento. Entonces, es supremamente importante como que la ciudadanía conozca de la política, que existan canales de información permanente. Es una de las cosas que uno evalúa en políticas públicas. En políticas públicas uno siempre evalúa que la ciudadanía pueda acceder a la información. Entonces yo siempre en mis clases les digo, por ejemplo, creemos un semáforo con las actividades de la política pública, que me digan qué años se van a ejecutar y que yo pueda ir como coloreando. Entonces decir cuáles están en rojo, cuáles están en amarillo, cuáles están en verde, como que ese semáforo me permita tomar decisiones. Eso, por ejemplo, es fundamental. Entonces, lo que ustedes dos reflexionan respecto a, bueno, ¿quién hace control? En un primer momento la ciudadanía, pero hay unas entidades de control como la Contraloría, que también pueden llegar a requerir, o la Procuraduría, o incluso la Defensoría del Pueblo, y decir, venga, esta política pública está, se aprobó hace 3 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? ¿Qué impacto tiene? ¿A quién ha logrado cambiarle esa situación problemática que identificó? Les volví a compartir el enlace de la asistencia en el chat para que por favor lo diligencien. Otra manito levantada, María Marlena, adelante. Buenas noches, doctora, y para todos. Yo quiero saber qué políticas públicas hay a nivel nacional, así como las más conocidas. Bueno, hay varias, hay una que creo que puedes identificar rápidamente, es la Ley de Cero a Siempre, que es la política pública de primera infancia. Por ejemplo, esa es una política pública nacional. Hay varias políticas públicas, hay una que tiene una relación directa con discapacidad y la participación de la población con discapacidad. Hay una política pública... Gracias. Hay una política pública que, por ejemplo, hoy se terminó la revisión y estamos para pleno operativo, que es la política pública de personas mayores a nivel del país, sino que no sé si la gran mayoría sepan que en este momento hay un cambio en la estructura del gobierno nacional y se crea el Ministerio de la Igualdad. En el Ministerio de la Igualdad va a haber 5 viceministerios y uno está enfocado en personas mayores. Esas políticas públicas, por ejemplo, están en el panorama. Hay otras como la política pública agraria nacional y esas políticas o la del sector interreligioso son aprobadas a nivel nacional. ¿Qué deben de hacer los departamentos y los municipios? O adaptarla. Entonces yo adopto y adapto la política, es decir, la adapto porque reviso las condiciones particulares y la adopto porque ya existió una ley nacional que me lo permite hacer. O hay otra ruta y es a partir de esa situación de la política pública nacional, pues poder hacer un trámite de política pública local. Entonces esa es una de las que podemos de pronto referenciar. Diferencia una política pública con otros programas, por ejemplo, el subsidio de Colombia Mayor. Ese es un programa de gobierno, no es una política pública.
Esa es una diferencia de lo que yo les decía ahorita. No todas las acciones del gobierno son políticas públicas. Entonces, ese puede ser como también otro ejemplo para que entendamos la diferencia. Alejandra, adelante. Bueno, buenas noches. Bueno, sí, quería hacer como el aporte pues respecto al tema de las políticas públicas, porque pues sí ha sido un tema que me ha dado a ver, como difícil entenderlo, ¿cierto? Y más porque pues actualmente soy concejala y me he enfocado mucho en el tema, ¿cierto? De revisión a las políticas públicas, cómo desde el consejo se hace el seguimiento, porque como usted pues doctora lo dice, profe, la ciudadanía tiene pues como esa primer responsabilidad, pero no sé si pasa en todos los municipios, pero en el caso del mío, las personas dan por hecho que quienes deben de hacer seguimiento debe ser el consejo, ¿cierto? Y si vaya el consejo, las personas que estén allí, que estemos allí, no tienen como conocimiento en sí que es una política y todo esto, menos que se le hace un seguimiento. Y ha sido como una problemática que he podido evidenciar. Y es el tema de que, por ejemplo, cada secretario de despacho va al consejo, da un informe, y es que para hacer seguimiento, por ejemplo, la política de infancia, adolescencia, o las políticas que usted mencionó que los municipios adoptan, pues, por ejemplo, la de adulto a nivel nacional, la de víctimas, hacen un seguimiento a ese cumplimiento y en sí lo que hacen es dar un informe de las actividades que realizan y ya, ahí termina pues como tal que el seguimiento que se hace. Entonces, es por eso hoy cuando vi esta clase yo súper para complementar el ejercicio y pues para uno seguir teniendo conocimiento de cómo realmente debe hacerle seguimiento a estas por la importancia que tienen. Es que lo que ahorita decía una compañera, muchas veces se quedan en el papel, es verdad, y aunque tienen un plan de acción y todo eso, muchas veces no se cumple por la falta de que no se le destina presupuesto, por pues muchos motivos, pero sí también es el tema de que ni la ciudadanía ni muchas veces los mismos entes, por ejemplo el Consejo de hacer control y seguimiento, no sabemos ni siquiera realizarlo y es como una falencia que he podido como evidenciar. Gracias, Alejandra. ¿Eres concejala de qué municipio? Del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia. Yo ya tuve clase contigo, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que vimos una clase juntas. Bueno, sí, antes de dar la palabra sí. a Yolanda y a María Marlene, gracias. El Consejo Municipal tiene varias funciones a partir de las políticas públicas. Uno es que las aprueba. Normalmente las políticas públicas hacen trámite ante los y las concejalas. Segundo, que hacen o es aquí, ante quien se hacen los trámites de modificación de la política. Y tercero, hacen control político. El control político, que es ese ejercicio que desde el quehacer de los consejos municipales se realiza, puede ser a una política pública o puede ser a un funcionario o funcionaria, o sea, no necesariamente en el marco de la política pública. Sí se puede o sí se debe requerir a la Secretaría Técnica de la Política Pública, que normalmente, ejemplo, si es la política pública de deportes, la Secretaría Técnica normalmente la hace la Secretaría de Deportes o la hace, por ejemplo, un instituto. Puede el Consejo llamar digamos, a dar cuentas de qué pasa con esa política. Pero el control ciudadano no se reemplaza por el control político. Entonces, por eso cualquier persona de la ciudadanía organizada a través de una veeduría o de manera directa, a través, por ejemplo, un derecho de petición, puede hacer veeduría y puede hacer seguimiento a la política pública. Yolanda, adelante. Buenas noches para todos. Bueno, complementando un poco lo que decía la concejala y lo que decías tú, profe, es muy importante como que se enseñe, se eduque un poco a la ciudadanía acerca de los entes de participación ciudadana que existen. ¿Me están escuchando? Sí, yo te escucho muy bien y creo que todo el mundo también. Ok, los entes de participación ciudadana. Yo soy la coordinadora general del Consejo Consultivo de Mujeres de Mosquera, Cundinamarca. Entonces, pues digamos que una de las
como uno de nuestros objetivos es velar porque se cumpla la política pública de mujer y género en el municipio. Entonces, de lo que decía la concejala del desconocimiento, sí, eso sucede mucho en todos los municipios, el desconocimiento como de que se puede participar de la ciudadanía común y corriente, digámoslo así, y que pues, se puede hacer una veeduría. Entonces, es muy importante porque las políticas públicas a veces la mayoría de veces se quedan como en el papel, o bueno, o a veces en los mismos municipios se les da como mayor relevancia a ciertas políticas públicas que a otras. Entonces, digamos que acá en Mosquera pues tenemos política pública de mujer y género, tenemos política pública de juventud, política pública del adulto mayor, bueno, hay varias políticas públicas y hay varios entes también de participación ciudadana que ejercen como esa veeduría. Entonces es como importante la educación pues en los colegios también y todo para que la ciudadanía entienda que a pesar de que eligen un alcalde, eligen un concejal y todo eso, pues uno como ciudadano puede hacer también esa veeduría y puede contribuir a que se cumplan las políticas públicas. Gracias. Gracias, Yolanda. Sí recuerdo, creo que tus ejercicios en clase con Mosquera, que además son bien dicientes, porque hay que revisar como las categorías de los municipios, de los departamentos, y hay unos ejemplos a seguir de municipios un poco más pequeños que pueden tener una estructura política pública mucho más organizada que unos de las grandes ciudades. En términos de retos, entonces, ustedes abordaron bastantes. Hay uno que es esa capacidad instalada y esa formación. De entrada les anuncio que de políticas públicas la universidad va a presentar un diplomado, lo estamos terminando de construir, yo creo que el año entrante va a estar disponible para poder profundizar qué son las políticas públicas, cuál es el alcance, cuál es la pertinencia, cuál es la diferencia, cómo las puedo formular, entonces se los recomiendo, porque sí, en esa formación, tanto desde la ciudadanía como de, por ejemplo, las instancias como los consejos de asamblea, sí, y el mismo Congreso son fundamentales. Entonces, en lo conceptual contienen ideas desde el empoderamiento, desde la inclusión, desde la horizontalidad, por lo que les he dicho toda la sesión de hoy. O sea, debe de partir de un asunto democrático, de un asunto de contexto, de un asunto donde se lleguen a algunos acuerdos, no es algo impuesto. Entonces, ejemplo, el alcalde o la alcaldesa por resolución resuelve algo, ¿sí? O sea, no lo acuerda. En cambio, el acuerdo, que es normalmente el que se utiliza para las políticas públicas, necesariamente hay que llevarlo a ese consenso. Si se hace, por ejemplo, por decreto, la alcaldía decreta una situación, es porque eso tiene ya producto de un proceso de participación democrática. Entonces, se concentra también en ser ese instrumento de gobierno que redistribuye, que reorganiza, que hace como una especie de revisión de cómo están esas competencias y esas responsabilidades de cada uno de los actores que están ahí en el espacio. Y esto corresponde más a un ejercicio de legitimar, donde se comprenda que hay unos deberes y también hay unos derechos en el marco de los diferentes sectores. Entonces también involucrar un poco a la ciudadanía en esos mínimos que deberían tener para poder que esa política pública se desarrolle. Esa tensión entre los funcionarios públicos y los sectores, por ejemplo, el sector empresarial. Entonces, ¿cómo lograr que se quite el mito de que la política pública es solamente de los políticos? Porque incluso ni siquiera del ejercicio del gobierno, sino que muchas veces se le atribuye solamente al político, o sea, a la persona, y está totalmente equivocado, y por eso sigue siendo un gran reto. María, adelante. Profe, quiero preguntar, ¿una política pública es lo mismo que una política de Estado o es distinto? Es distinto, por acá me voy a devolver, que no es una política del gobierno. El Estado, digamos que entendido como ese cúmulo de instituciones o entidades o instancias, tampoco es solamente una política de Estado. Una política de Estado es, por ejemplo, nuestra posición como Estado social de derecho, pero la política pública tiene esa connotación de ser una política pública que tiene a su vez una duración en el tiempo, que tiene una ruta para poder ser aprobada. Entonces no podríamos decir que todas las políticas del Estado son unas políticas públicas. Gracias por tu pregunta, eso quiere decir que estamos conectados con el tema.
Bueno, la implementación de las políticas públicas, hay varias discusiones, hay varias miradas, hay varias reflexiones, pero mi conclusión es que está en términos de retos. O sea, poder entender qué es lo que va a permitir el éxito de las políticas públicas en la medida de que se puedan controlar esas actividades que se han proyectado para que ese tomador de decisiones en medio de esa relación horizontal pueda realmente cambiar situaciones problemáticas en el sector. Entonces, considero que hoy la situación desde lo académico puede ir un poco más avanzada. Digamos que hay unas precisiones conceptuales al respecto y hay unos consensos. El gran reto está en la implementación, y esa implementación tiene que ver con lo que ustedes mencionaban ahorita mucho, y es cómo se evalúa esa política pública para mirar qué tan efectiva o no es. Por ejemplo, la herramienta de los observatorios de políticas públicas son fundamentales porque me miran la línea base, o sea, qué encontré yo y qué he logrado hoy tener a partir de la implementación de esa política pública. Las políticas públicas y el bienestar social y desarrollo. Totalmente en el contexto colombiano, por ejemplo, las políticas públicas siempre se han visto asociadas al concepto de bienestar y tiene asociado a su vez como también esa implementación en el marco de las comunidades. De ahí que, por ejemplo, específicamente en el trabajo social, en el programa de trabajo social, siempre le decimos a la o el trabajador social, ustedes son claves en el ciclo de la política pública porque ustedes son los que, y digo ustedes, yo no soy trabajadora social, soy abogada, ustedes son quienes identifican ese contexto y hacen esa lectura de contexto para que esa política pública realmente se impacte en ese bienestar social y desarrollo. Entonces ahí también es importante siempre pues como esa construcción y desarrollo de actitudes de la relación de las personas con el contexto, pero además lograr medir ese bienestar social, no necesariamente a través de un dato, sino también desde otros asuntos y desde otras valoraciones, y cómo no solamente se debe entender como ese crecimiento económico, porque no es un asunto netamente económico o financiero. Y de ahí pues también tan importante todas estas reflexiones respecto a los países del sur, de ese imaginario de lo subdesarrollado y lo desarrollado, del asunto de la colonización y cómo decolonizar esas situaciones que históricamente nos han dicho, como ustedes, ejemplo América Latina, ejemplo Colombia, tienen unas dinámicas de pobreza asociadas a su condición, no, pues cómo también cambiar un poco esos conceptos en el entendido de que esas políticas públicas dan ese piso, sirven como esa situación de resignificar ese espacio territorial, ese desarrollo, a todas esas situaciones de transformación de lo que las políticas públicas ha permitido a nivel de la sociedad. Bueno, hasta acá sería como la presentación. Abro como este último espacio para algunas preguntas, si tienen algunos comentarios, algunas apreciaciones de la cátedra, como también para dar cumplimiento a la hora que se tenía prevista, y recuerden la asistencia. No sé si alguien tiene algún comentario. Quería preguntarte, no todos los municipios y departamentos manejan las mismas políticas públicas, o sea, algunos sí hay varias en común, ¿cierto? Algunas de las políticas públicas sí son comunes a los municipios o departamentos. O sí existe como un lineamiento de cuáles políticas se deben manejar, o cada municipio, digamos, lo adapta como a su contexto. Excelente pregunta. Bueno, varias reflexiones. Cada municipio, cada departamento puede tener sus propias políticas públicas, porque hay unas problemáticas muy puntuales asociadas a la ubicación territorial, a la demografía, a las condiciones del conflicto, a las potencialidades. No obstante, hay políticas que son exigidas por la ley. Entonces, ejemplo, la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil exige que todos los municipios tengan política pública para las juventudes. Entonces, no es la misma política pública porque las juventudes de Peque en Antioquia son diferentes a las de Arauquita en Arauca, pero lo que está determinado por la ley es que todos los territorios deben de tener política pública de juventudes. Entonces, pueden coincidir algunos factores. Hay unas condiciones asociadas a las juventudes a nivel nacional y hay otras condiciones asociadas a los territorios.
Entonces eso es lo que hace que sean diferentes, pero hay unas que son para todo el país de obligatorio cumplimiento y otras que son más opcionales. Entonces, digamos la política pública del agua, no todos los municipios tienen política pública del agua, no hay ninguna directriz nacional que obligue a tener política pública del agua. A diferencia, por ejemplo, el caso de las juventudes o de la infancia, donde por ley cada municipio debe tener su política pública. Gracias. A ti, Yolanda, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, de entrada yo les voy a dejar por acá mi correo electrónico en el chat. También por si quedan con alguna pregunta, si en sus ejercicios laborales o académicos tienen interés en las políticas públicas. Disculpen que se me cerró la reunión en el computador. Entonces les voy a dejar en el chat mis datos de contacto, también de correo electrónico, por si tienen alguna duda, pregunta, inquietud respecto a las políticas, si por su trabajo es un interés, si académicamente es un interés, estaré muy atenta a resolverlas. De antemano, muchísimas gracias de nuevo por la asistencia. Recuerden diligenciar el formato. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias a usted, profe. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, chao, feliz noche. Compañeros, Gracias, una pregunta. Falta un compañero para conformar el grupo de innovación. Entonces, por si alguno quiere, por favor, voy a dejar mi número allí para que nos unamos, bueno, para conformar el grupo. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias, profe. Feliz Profe, noche. Profe, feliz noche. qué pena, profe. No sé si es a mí sola, pero no veo tus datos. Ya los voy a dejar, les estoy escribiendo en este momento. Yo tampoco los veo, estaba pendiente. Ya, acá les tengo. Bueno, Y chao. esta grabación, ¿tú la envías? Ah, listo, le voy a decir a la coordinadora que la... Sí, la vamos a compartir también en anuncios, la grabación. Ok, listo. Muchas Bueno, gracias. a ti que estés bien. Chao, chao. Gracias. Siempre me encanta tu clase y dominas este tema. Y es muy interesante. Gracias. Pero porque, Gracias. por la forma también como tú lo expresas, porque podría ser un tema como muy pesadito, muy harto, pero la manera como tú lo manejas es muy chévere. Por eso me conecté. Gracias, un abracito. Listo, gracias. A ti. Chao, chao.